siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor, contigo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor, yo vivo estoy. Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos. Muy buenas noches, Dios te bendiga, bienvenidos en esta hora, un encuentro más de oración. Estaba pensando ahora antes de empezar, tanto que hemos hablado de las reuniones en las casas, y bueno, hace un par de meses que estamos teniendo las reuniones desde acá, desde nuestra casa, y después cada uno de ustedes ¿cómo vamos a hacer para readaptarnos después a no mandar emojis y eso en las reuniones? ¿Cómo van a ser nuestras expresiones de cariño? Pero bueno, está bueno ver que podemos seguir reuniéndonos, estando orando, unánimes, buscando de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles, así que hemos experimentado algo diferente de parte del Señor también, ¿no? Amén. Al principio del 2020 nadie iba a imaginar lo que íbamos a estar viviendo hasta mediados del año,
Pero bueno, recuerdo que al principio de año, como vos contabas que habías hecho todo un calendario, yo también había hablado con algunos hermanos sobre algunos desafíos para este año. Y bueno, nada, todo, Dios tenía otros planes, venían otros tiempos diferentes por delante. Y gracias a Dios que las iglesias, no voy a hablar solo de nuestra congregación, la iglesia en general, supo adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Y bueno, realmente creo que el Evangelio está teniendo un impacto o una promoción, por lo menos, muchísimo mayor de lo que era antes. Y bueno, gloria a Dios, porque eso hace parte a lo que sabemos que son los planes de Dios, de que el Evangelio pueda ser escuchado hasta lo último de la tierra, ¿no? Amén. Nos hemos entrenado rápidamente a utilizar las tecnologías para la obra, para el reino. Y pienso que Dios también está detrás de eso, ¿no? Porque el mundo hoy en día se mueve a través de las redes sociales, los medios son los que influencian la opinión inclusive de la gente, así que ¿cómo no va a estar la iglesia? Tener que estar presente allí. Bueno, hemos aprendido y sin duda que aunque volvamos a las reuniones presenciales, tenemos como cristianos, como iglesia y cada uno seguir siendo influencers de Cristo a través de las redes sociales. Así es. Y bueno, estamos con expectativa. Hoy circuló un audio de quienes son los representantes del pueblo evangélico, la Alianza Evangélica, CREU, y bueno, han sido convocados por el gobierno para el jueves estar firmando lo que se ha definido como el protocolo para la vuelta a las reuniones presenciales. No quiero decirte ahora que eso significa que a partir de jueves ya largamos las reuniones presenciales, porque no sé cuál fecha es la que están manejando, pero por lo pronto ya está esa reunión fijada, establecida, y eso es un paso muy bueno, porque significa que estamos ahí, casi al borde de poder empezar a volver a las reuniones presenciales que teníamos antes de la pandemia. Por lo pronto, probablemente entre jueves y el viernes tengamos información, porque creo que ellos van a firmar el protocolo, exactamente qué cosas tenemos que implementar y hacernos responsables como iglesia para el retorno de las actividades presenciales y bueno. Pero igual, ya mañana tenemos un paso previo, ¿no? Mañana a las 3 de la tarde te invitamos para que puedas acercarte al templo, porque queremos estar teniendo una jornada de limpieza y de algunas reparaciones menores, ya dejando todo a punto para lo que va a ser el reencuentro en muy breves días. Entonces, mañana a las 3 de la tarde, miércoles 15 horas, te esperamos en el templo de la Iglesia Bautista. Andá con tu tapaboca y allí vamos a estar dedicados a una jornada de limpieza y puesta a punto del salón, para luego, bueno, poder reunirnos como iglesia a adorar al Señor. Ahí está. Si querés llevar tus implementos de limpieza, podés llevar, porque si bien en la iglesia hay, a veces cuando somos muchos trabajando, nos andamos peleando por las cosas porque no hay para todo, pero sí, podés llevar de repente, así todos tenemos implementos para utilizar. Sí, y más allá de lo que se pueda resolver, nosotros vamos ya, en esta semana estamos poniéndonos a punto para poder transmitir online los cultos de los domingos a la mañana. Así que el próximo domingo ya vamos a estar transmitiendo desde el templo.
Si se permite que la iglesia vaya, bueno, las puertas van a estar abiertas para toda la iglesia. Si no, si hay que esperar un poco más, igual vamos a estar transmitiendo del templo, pero nosotros dos y tal vez Juan Carlos, ¿verdad? Solo nosotros tres transmitiendo desde allá, preparándonos para lo que va a ser el reencuentro de la iglesia. Y la transmisión va a tomar el horario que vamos a estar teniendo en los cultos durante el invierno, que va a ser a las 11 de la mañana. Así que el próximo domingo, para vos que te conectás por internet y nos ves por internet, la reunión es a las 11 de la mañana, ¿sí? Entonces, lo de lo presencial hay que esperar un poco más, pero sí ya podemos anunciar que la transmisión el próximo domingo va a salir en ese horario, porque vamos a estar transmitiendo desde el templo, y bueno, eso es lo que por ahora te podemos decir. Capaz que el jueves te podemos decir algo más, lo haremos el jueves. Amén. Bueno, hay unos cuantos hermanos conectados, saludando. Les saludamos a todos, les agradecemos que no solamente que estén reunidos, que estén conectados, sino también que estén saludando y haciéndonos saber que están allí. Diego y Margarita, mis papás, Miriam y Sebastián, Juan Carlos y Aurelia, Bélgica y Víctor Hugo, Dayana y su familia, que hoy nos mandó una foto preciosa con la reunión de oración, con las hermanas. Sí. Muchas gracias a todas las que están firmes allí, intercediendo por la iglesia y bueno, ofreciéndose como instrumento de unidad y de comunión. Ana Paula, Tati y Carlos y Eda, Milka, Rosario y Cacho. Rosario, que está más livianita, parece que pesa como 5 kilos menos después que le sacaron el yeso. Gracias a Dios. Nos alegramos. Y Olga, Santi, Raquel, Margot, María Cristina, Mauricio. Bueno, dos cosas. Una, en cuanto a mi mamá, aprovecho también, ya lo hice en persona, ¿verdad? Pero aprovecho a compartirlo con la iglesia. Este lunes estuvieron celebrando los 52 años de casados. Yo no sé, bodas de oro superaron, ¿verdad? Pero digo, 52 años, no sé qué caerá, pero digo, 52 años de casados. Así que bueno, un abrazo. Ya se lo di, ya le dije las felicitaciones en persona, pero como comunidad de la fe, te felicitamos, los felicitamos y mandamos un abrazo grande. Y Santi, bueno, me sorprende Santi que estés conectado, porque hace 5 minutos estabas con una carretilla entrando arena y sé que te queda todavía, así que bueno, me alegro de que estés ahí. Debes estar muerto, pero gracias a Dios que estás ahí. Mónica Olivera también saluda. Yeda dice: cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Salmo 138:15. Amén. Raquel dice que ya tiene de pronto el tapaboca, la escoba y los guantes, así que bueno. Te esperamos, mañana, 15 horas. Necesitamos manos extras, así que vas a ser muy bienvenida. Y bueno, María Cristina dice: gracias a Dios y que pronto todas las iglesias puedan abrir sus puertas. Amén. ¿Qué les parece si alabamos a Dios, le adoramos con una canción linda? Es nueva para nosotros, pero tiene una letra preciosa, nos encantó la letra, y para hoy, que es día de oración, es una linda letra para alabar, adorar y declarar con fe quién es Jesús para nosotros. Amén. Sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador.
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú hoy, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche hemos apartado esta hora, Padre, para unirnos en adoración, en alabanza, para levantar en nuestros hogares un altar, Señor, donde ofrecerte sacrificios con nuestros labios de adoración, de gratitud. Sí, Señor, gracias, Padre, por permitirnos tener esta hora como iglesia, Señor Jesús. por este encuentro, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Dios. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento, tus oídos están abiertos, tus ojos están puestos sobre tu pueblo hoy. Y Señor, gracias, porque en esta hora podemos acercarnos a ti a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos dado el Espíritu Santo para que more en nosotros, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Perdónanos por todo lo que te ha entristecido, Señor. Y en esta noche, Padre, sea tu obra, la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, Padre, para que, Señor, tú seas glorificado en nosotros y sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos, Dios. Rogamos que manifiestes tu presencia en cada hogar, en cada corazón, Señor, según y conforme sea la necesidad y la voluntad que tú tengas, Amén. Señor, para hacer en nosotros en esta noche. Señor, ruego que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Que tú, Señor, guíes mis labios para hablar lo que debo de hablar, Dios. Y que en esta noche, Señor, también al escuchar el clamor de tu pueblo, tú puedas estar enviando el oportuno socorro como así lo has prometido. Amén. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si hay algún otro saludo que quieras dar antes de que pasemos a la palabra. Me fijo y ya les comentamos que si tienen algún
pedido de oración, estén escribiéndolo en los comentarios, que al finalizar el mensaje los vamos a estar añadiendo a esta lista de algunos pedidos que ya tenemos. Sí, durante la tarde nos han estado enviando algunas peticiones de oración que las hemos anotado. Así que si tenés alguna petición, bueno, escribíla, que si la vemos vamos a estar clamando por ella. Y en esta noche yo quiero hablarte de algo que me parece que a mí me sorprendió cuando empecé a meditar en ello, ¿no? Realmente sentía una inquietud por hablar de cierto tema, y cuando empiezo a leer y a investigar, en ciertos momentos me doy cuenta de lo que estaba leyendo y de las cosas que antes no había visto y que ahora estaba viendo, y eso me lleva en esta noche a hablarte de la vida victoriosa, y quiero en esta noche unir esa revelación, esa promesa de la palabra de que tenemos una vida de victoria en Cristo Jesús. Quiero unirlo con una experiencia que es común a todos nosotros los creyentes, que es la experiencia del nuevo nacimiento. Y quiero hacer esto para que en esta noche tengas los argumentos suficientes para creer que como hijo de Dios vos podés vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero empezar por lo que dijo Jesús, que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claramente Jesús está hablando sobre esta experiencia del nuevo nacimiento. Una experiencia que hace parte de todo ese milagro maravilloso que es la salvación del ser humano. Y dentro de ese milagro maravilloso se encuentra esta experiencia del nuevo nacimiento, que, como dice Jesús, es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Es decir, para entrar en el reino de los cielos es necesario haber nacido de nuevo, si no uno no puede entrar en el reino de los cielos. Y como también lo dice Juan, pero en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, él dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, tanto Juan como Jesús están relacionando esta experiencia del nuevo nacimiento con la fe salvadora, con el milagro de la salvación. Y lo otro que Jesús dice es que este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, ningún ser humano por voluntad propia puede producir la experiencia del nuevo nacimiento en sí misma ni en otros. Solamente el Espíritu Santo puede impartir vida espiritual en aquellos que están muertos espiritualmente. Solo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Jesús mismo dijo: es como el viento que sopla de un lado para el otro. No sabes. Si nosotros no sabemos cuáles son esos procesos y esos mecanismos secretos con los cuales el Espíritu Santo viene e imparte vida espiritual a los que estábamos muertos,
¿Cómo el Espíritu Santo hizo que naciéramos de nuevo? No lo podemos explicar. La Biblia tampoco nos da el detalle. Y Jesús mismo parece querer que eso se mantenga en el secreto de Dios. En lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural de Dios. Ahora, Jesús dice algo en cuanto al viento como señal, como imagen de esa obra del Espíritu Santo. Dice, vos no lo podés ver, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sí hay algo que nosotros podemos ver del viento, y son los efectos que él produce, por ejemplo, en las ramas de los árboles. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero sí sabemos que se está moviendo. Porque hay un movimiento, hay un efecto. Y eso me llevó a pensar lo siguiente. No sabemos cómo el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en ese milagro maravilloso de la salvación o de la redención. Pero sí podemos saber o sí podemos ver los efectos que el nuevo nacimiento produce en la vida de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y pensando en eso, fui a parar en la lectura de algunos versículos en la primera carta de Juan, que quiero leerte esos versículos porque están buenísimos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, por ejemplo, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí hay un ejemplo de la obra del Espíritu Santo en las personas que han nacido de nuevo. No nos dice cómo se produce el nuevo nacimiento, pero sí nos dice que los que hemos nacido de nuevo, bueno, en este caso, no practicamos el pecado, por ejemplo. En esta misma carta, pero en el capítulo 5, versículo 3 en delante, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice después? Espera que se me perdió el versículo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces otra vez no nos dice cómo se produce el nuevo nacimiento. Sabemos que lo produce el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo se produce. Pero sí sabemos que aquellos que han nacido de nuevo, en este caso, ¿qué es lo que la evidencia? Vencen al mundo. Y en este mismo capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, y ahí está hablando de Jesús, observen que aquel está en mayúscula, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces otra vez, no sabemos cómo se produce el nuevo nacimiento en el milagro de nuestra salvación, pero sí sabemos que aquellos que hemos nacido de vuelta, somos guardados por Jesús y el maligno no nos toca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estaba leyendo estos versículos, de repente se me prendió la lamparita y me doy cuenta que estos 3 versículos nos hablan de lo que normalmente hemos enseñado en diferentes oportunidades como los 3 enemigos del cristiano. El primer versículo nos habla de nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. El segundo versículo que leímos nos habla del mundo. Y el tercer versículo que leímos nos habla del diablo. Y estos 3 son los enemigos que normalmente enseñamos cuando estamos dando alguna clase de la vida cristiana, de la madurez o a los nuevos convertidos. Estos 3 son los enemigos que identificamos como enemigos para todos los cristianos. Entonces, en ese momento me di cuenta de algo. Me di cuenta que por causa del nuevo nacimiento, por causa de haber nacido de nuevo,
ese milagro, esa obra del Espíritu Santo dentro mío, en mi conversión, en mi salvación, me colocó en una posición de superioridad sobre estos enemigos que quieren luchar contra mí en el campo de la fe. Amén. Y quisiera desarrollar un poquito esto. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado, ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 que recién leímos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos que antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. Y aún a veces sin querer hacer cosas malas las hacíamos, porque estábamos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese milagro de la salvación y de la redención, ocurre una obra tremenda en nuestro ser interior, y es la de que Cristo nos hace libres de la esclavitud al pecado. De alguna manera, Jesús rompe con esa esclavitud y nos hace totalmente libres de aquel poder que antes nos dominaba, nos subyugaba y nos hacía hacer cosas aun cuando no queríamos hacerlas. Jesús rompe con ese poder, le quita esa autoridad al pecado sobre nuestras vidas y Él nos hace libres. Amén. Eso es la victoria que ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo, que es el que produce el nuevo nacimiento, hace ese milagro en nuestras vidas, allí se manifiesta el poder de Cristo y el poder del pecado se rompe y ya somos libres y ya no somos más esclavos de aquello que nos obligaba. ¿Estamos de acuerdo? Por eso usa la expresión allí, no practica el pecado. Esa palabra practicar es el significado que tiene. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ya no estamos atados a su capricho. Ya Jesús nos ha hecho libres. A su dominio sobre nosotros. A su dominio sobre nosotros. Y lo interesante de este pasaje que acabamos de leer es que dice que el Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Te voy a hacer una pregunta difícil, si no querés contestarla no me la contestes. Ups. ¿Qué identificás como la simiente de Dios? La esencia de Dios. Su ADN, su... Y eso, ¿cómo la esencia de Dios, cómo el ADN de Dios, cómo la naturaleza de Dios, que es divina obviamente, se hace parte nuestra? A través del nuevo nacimiento, a través del Espíritu A través del Santo. Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en ¿Hacé la nosotros. prueba? Sí, 10 puntos, te felicito. Miren que no lo ensayamos antes, ¿eh? Realmente salió de su conocimiento. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros la que nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, la que es el Espíritu Santo quien ha manifestado el poder de Cristo en nuestras vidas, en el nuevo nacimiento. Amén. Y nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Ahora, lo interesante de esto es que esa obra que tuvo su comienzo en el momento de la salvación y que podríamos definirla con el nombre de santificación, es una obra que el Espíritu Santo va a continuar haciendo a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida, el Espíritu Santo, la simiente, la naturaleza, el ADN, la esencia de Dios que está en nosotros, va a estar trabajando para alejarnos cada vez más del pecado y hacernos cada vez más parecidos a Jesucristo. Amén. Y esa obra del Espíritu Santo, que podemos llamarla santificación, acá viene lo importante que quiero que entiendas en esta noche. Es una obra
de cooperación entre nosotros y Dios. Es decir, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo rompe con la esclavitud del pecado sobre nuestras vidas. Esa es nuestra victoria. Somos vencedores sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. El pecado ya no nos domina. Ya no estamos atados a la práctica compulsiva, obligada, subyugada, dominados por el pecado. No, el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida y nos ha dado victoria. ¿Cómo? Rompiendo con esa esclavitud hacia el pecado. Somos libres y esta es nuestra primera victoria sobre el pecado. Jesús nos hace libres, el Espíritu Santo nos hace libres sobre el pecado. Y nos limpia y nos perdona, limpia y todo lo que tenga que ver con 0 eso. kilómetros. Ahora, de ahí en más, a partir de esa santificación inicial, poderosa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a seguir trabajando con nuestras vidas en una santificación progresiva hasta lo último de nuestras vidas. Y en esa santificación progresiva del Espíritu Santo es donde nosotros tenemos que colaborar con Él. No sé si me estoy logrando explicar. El versículo que apoya esto que estoy diciendo está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, uno de los tantos. Dice en ese pasaje, digo pues, andad en el espíritu con mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, en mayúscula, y el del espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, hay una obra inicial, hay una victoria tremenda que Dios nos da en el momento de nuestro nuevo nacimiento sobre el pecado. El pecado se rompen esas cadenas de esclavitud, se rompe ese yugo al que estábamos sometidos. Cristo nos hace libres, el Espíritu Santo hace una obra tremenda en nuestro ser interior y nos liberta de esa esclavitud al pecado, pero de ahí en más comienza un proceso a lo largo de toda nuestra vida donde en parte somos pasivos porque Dios va produciendo una obra de transformación en nuestras vidas, pero también somos activos en el sentido de que nosotros tenemos que colaborar con esta obra de santificación de parte de Dios en cada uno de nosotros. Amén. No nos transformamos en robots, seguimos teniendo voluntad y decisión, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando estoy analizando esto y estoy viendo que Juan en su primera carta me está señalando a lo que normalmente hemos identificado como los 3 enemigos de la vida del cristiano, y empiezo a ver que en sus versículos me habla de que sobre cada uno de esos enemigos, a través del nuevo nacimiento, estoy colocado en una posición de superioridad, de una posición de prevalencia sobre estos enemigos que antes me dominaban, pero ahora a través de la redención, la salvación, el nuevo nacimiento, estoy colocado en una posición de autoridad y de poder sobre ellos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera victoria que tenemos como fruto del nuevo nacimiento, como fruto de la experiencia de la salvación, una experiencia que es común a todos los creyentes bíblicos, creyentes, no los nominales. Creyentes en Cristo, salvos. Creyentes verdaderos, que han tenido una experiencia genuina en su corazón. Entonces, esta experiencia común hace que todos, no algunos, todos estemos colocados en una posición de autoridad, de poder, de prevalencia, de superioridad sobre el pecado. Quiero remarcar esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos que la vida de victoria, en este caso sobre el pecado, solamente algunos lo pueden hacer. Pero la realidad es que todos los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, todos tenemos la capacidad de vencer y hemos sido hechos vencedores sobre el poder y el dominio del pecado. Amén. Entonces,
Andá pensando en esto, porque a veces nosotros en nuestra lucha privada, personal, en nuestra intimidad, de repente hemos caído en el error de creer que hay ciertos pecados en nuestra vida que no vamos a lograr vencerlos. Y eso es una mentira de Satanás, porque a través de tu nuevo nacimiento, Dios te ha puesto en una posición de prevalencia, de superioridad sobre el pecado. Así que si hasta hoy has vivido bajo la idea de que hay alguna área de pecado en tu vida que no vas a lograr vencer, quiero decirte que en el nombre de Jesús, Él ya te ha dado victoria sobre ese pecado, y lo único que tienes que hacer es creer en lo que Él ha hecho por ti en el momento de tu salvación, y cambiar esa estructura de tu mente y empezar a creer que la libertad de ese pecado es posible a través de Jesús. Amén. Amén. El segundo versículo que leímos, los dos versículos que leímos nos dicen: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Acá el mundo se presenta como esa fuente de presiones y tentaciones que quieren impedir que nosotros obedezcamos a Dios. Obviamente que como hijos de Dios, y habiendo experimentado la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas en la salvación, y habiendo experimentado el amor de Dios sobre nuestras vidas, uno de los deseos que deberíamos de tener en nuestro corazón es agradarle en todo, y eso es a través de la obediencia. Amén. Ahora, dice esta palabra que el mundo muchas veces va a querer ser esa fuente de presión y de tentación para que vos no obedezcas a Dios. Y lamentablemente hay muchos cristianos que ceden a esa tentación y a esas presiones y terminan haciendo lo que saben que a Dios no le gusta que hagan. Ahora, esto es lo que me está diciendo Juan en los versículos que acabamos de leer. Todo lo que es nacido de Dios, todo el que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo, vence al mundo. Es decir, en las palabras del apóstol Juan, nada ni nadie va a poder impedir que vos obedezcas a Dios, si es que así realmente lo querés hacer. Amén. Si realmente vos querés obedecer a Dios, las presiones y las tentaciones que se levanten contra ti, vas a poder enfrentarlas y vas a poder vencer sobre ellas. Una, porque Dios está viviendo dentro tuyo. Dos, porque Él te ha dado los recursos suficientes para resistir todas esas tentaciones y poder llevar adelante ese deseo que tenés de obediencia. Pero lo más importante, y que lo dice este versículo, solamente que hay que profundizar un poquito para descubrirlo, pero es que cuando habla de la victoria, cuando dice todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, en el idioma original griego que se escribió este pasaje, el tiempo que define esta enseñanza de la victoria es un tiempo pasado para nosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que la victoria ya ocurrió. Amén. Ya nos ha sido dada esa autoridad. Ya te ha sido dada. Ya Dios, a través del nuevo nacimiento, ya te ha dado la victoria sobre las tentaciones y las presiones del mundo. Entonces, cuando vos estás frente a una situación de esa y decís, uy, esto es tan fuerte que no lo voy a poder soportar, lo que está sucediendo es que estás ignorando una de las grandes bendiciones que tenemos a través del nuevo nacimiento, y es el hecho de que ya hemos vencido
sobre el mundo. Amén. Esa simiente, ese ADN nos da una identidad que nos hace capaces de vencer, de tener la victoria, de mantenernos firmes. Amén, así es. Y no es algo que va a suceder mañana cuando logres alcanzar cierto... Sí, la madurez espiritual, obviamente que cuanto más maduremos en la fe, más sabiduría vamos a tener, más discernimiento vamos a tener, más fortaleza vamos a tener espiritual. Pero lo cierto es que tu victoria sobre las presiones y las tentaciones del mundo ya te ha sido dada en Cristo Jesús. El mundo ya no te puede vencer desde el mismo momento de tu nuevo nacimiento. Desde el mismo momento de tu nuevo nacimiento, Dios te ha puesto en una posición de superioridad y autoridad sobre todo lo que el mundo quiera hacer para impedir que obedezcas a Dios. Amén. Amén. Y abro un paréntesis. Hoy las perras están como locas, ¿no? Ya estaba disimulando lo más que pude, pero bueno. Es impresionante. Aparte, los protagonistas. En todo el barrio están Sí, ladrando. todos los perros del barrio gritando. Bueno, cierro el paréntesis. Y el tercer versículo que acá estábamos leyendo es 1 de Juan 5:18. Y ahí nos habla del tercer enemigo que normalmente identificamos en la vida del cristiano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, y está hablando de Jesús, así que podríamos decir, pues Jesús le guarda y el maligno no le toca. Desde el momento de tu nuevo nacimiento, Dios te ha dado autoridad, poder y te ha dado victoria sobre la obra de las tinieblas. Amén. El hombre natural es, en cierta manera podríamos decir, es inferior al poder de las tinieblas. Vulnerable. Vulnerable. Por eso el diablo es el príncipe de este siglo y es el que domina el mundo, ¿no? Por eso en la Biblia vemos personas que estaban enfermas, pero sus enfermedades eran producidas por el diablo que las había atado, ¿no? Y también, bueno, vemos en la Biblia y fuera de la Biblia un montón de personas que están afectadas por la posesión demoníaca. Entonces, en cierta manera, el hombre natural es inferior, es vulnerable a la obra de las tinieblas. Y así éramos nosotros. Pero cuando vinimos a Cristo y se produce la salvación y el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en nosotros, el Señor no solamente nos da la victoria sobre el pecado que nos dominaba, nos da la victoria sobre el mundo que antes prevalecía y nos intimidaba y todo eso, sino que también ahora nos ha dado victoria sobre las tinieblas. Por eso en el momento de la salvación la Biblia dice que Jesús nos toma del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz. Por eso en la salvación, las obras del diablo son deshechas. Jesús vino para deshacer las obras de las tinieblas. Es decir, a través del nuevo nacimiento entramos en una relación con aquel que tiene poder sobre el mal. Y aquel que tiene poder sobre el mal es el que hoy está diciéndonos: yo los guardo, muchachos. Amén. No se preocupen, no tienen nada que temer, porque yo estoy protegiéndoles y guardándoles de todo ese mal. Entonces, para concluir, quiero decirte 2 o 3 cosas. En primer lugar, quiero decirte, el nuevo nacimiento es una experiencia común a todos los que somos salvos en Jesús. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque en lo que te voy a decir ahora, a continuación, no quiero que sientas que estás excluido, porque no lo estás. Si has nacido de nuevo en Cristo Jesús, si has experimentado el milagro de la salvación, entonces vos
como todos los demás que hemos sido salvados por Jesús, tenemos una vida de victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Sobre el pecado, sobre el mundo Y sobre el mal. y sobre el diablo o el maligno. Esto es el resultado visible de esa obra invisible del Espíritu Santo en nuestro ser interior, del nuevo nacimiento. Entonces, no estás fuera de esta victoria, de esta posición de poder y de autoridad que Dios le da a todos los que son sus hijos. Amén. Amén. Entonces no creas que es para algunos la vida victoriosa. La vida victoriosa es para todos los que somos hijos de Dios. Para todos. Gloria a Dios. Y te digo esto porque, ¿para qué te he dicho todo esto? Para que si en alguna de estas áreas que estuvimos hablando no estás en victoria, sino que estás siendo derrotado por el pecado, sino que estás siendo derrotado por el mundo, sino que estás siendo derrotado por las tinieblas, si en alguna de estas áreas no estás en victoria, como deberías de estarlo, quiero aconsejarte a que hagas dos cosas. Una es que busques a Dios y que le digas: Dios, yo no estoy viviendo la vida de victoria. He nacido de nuevo y no estoy viviendo la vida de victoria. Ayúdame a vivirla. Es tu derecho a la luz de la palabra. Amén. Y lo segundo es que no solamente busques a Dios, sino que busques a la iglesia. Busques a tu pastor, busques a algún hermano maduro en la fe y puedas buscar en esa comunión cristiana, puedas buscar el consejo, puedas buscar el apoyo en oración, porque la realidad es que Cristo ya nos ha dado una vida de victoria desde el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento. Eso es maravilloso. A veces pensamos la vida cristiana en el sentido de no sé, como en otras áreas, en otras esferas de la vida humana, donde hay beneficios que se van alcanzando. Pagando derecho de piso. Arrancás pagando derecho de piso y luego vas alcanzando beneficios. Ahora, pasajes como estos me dicen que desde el mismo momento de mi salvación ya soy un vencedor. Desde el mismo momento que le he dicho a Cristo que sea mi Señor y Salvador y ha ocurrido ese milagro de mi redención. A través del nuevo nacimiento, a través de esa obra del Espíritu Santo, ya soy hecho un vencedor. Y esa es tu realidad, y esa es la mía, esa es la tuya. Y con eso en mente tenemos que vivir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, espero que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra en esta hora. Señor, gracias. Y es maravilloso descubrir estas cosas increíbles, Señor, estas cosas hermosas que están reveladas en tu palabra, Señor. Realmente, gracias por hablarnos de una vida de victoria, Señor, desde el mismo momento de nuestra salvación, de nuestra redención. Señor, yo ruego que en los que estamos meditando juntos en esta palabra, Señor, si alguno de nosotros está viviendo en derrota, Señor, frente al pecado, frente a las presiones y las tentaciones del mundo o frente a la obra de las tinieblas, te ruego, Padre, que tú le ayudes a entender lo que hoy hemos meditado y que le ayudes a vivir la vida de victoria, Señor, que en Cristo ya nos has dado. Amén. Padre, gracias por tu palabra y ruego que tú la hagas prosperar en el propósito para el cual la has enviado y que tú nos des entendimiento y claridad en nuestra mente y también que tu palabra poderosa, Señor, produzca frutos, Señor, en nuestro corazón, frutos de victoria, Padre, que traigan gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que en esta noche nos has hablado. Y ruego, Padre, que tú
hagas eso mismo con cada uno de los que Sí, aquí Señor estamos. Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, esa victoria sobre las circunstancias y también esa autoridad y ese beneficio de acercarnos ante Él en oración. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a estar presentando nuestras peticiones delante del Señor. Y bueno, estaba fijándome si había alguna otra petición. Raquel nos comentaba que tiene un lindo testimonio para compartir el primer domingo que nos reunamos. Nos deja con el suspenso. Recuerden que el próximo domingo vamos a transmitir a las 11 de la mañana, que bueno, creemos que ese va a ser el horario con que vamos a tener las reuniones durante el invierno. Y bueno, estemos anotando esa hora, ¿verdad? Para el próximo domingo. Por el momento, la reunión del domingo la vamos a estar transmitiendo desde el templo, pero solamente nosotros, Juan Carlos, Mónica, tal vez con el tema de la alabanza, acompañándonos, si ellos así lo desean, pero solamente nosotros. A menos que en estos días nos digan que ya se pueden volver a las reuniones presenciales, y ahí lo estaremos anunciando para todos los que quieran acercarse, ¿no? Amén. Saludamos a Pablo Salete, a Jesús Portillo de Rivera, que también nos están saludando. Y bueno, hemos agregado las peticiones que compartieron acá. Mauricio parece que nos ve con frío porque dice si queremos estos. Si queremos queremos estufa. Nosotros estamos con frío. No sé si nos ve con frío o qué, pero nos ofrece una estufa. Bueno, la estufa está media apagada. Ya la vamos a prender ahora, no te preocupes. Vamos a orar, hermanos. Y te pedimos, te invitamos que ahí en tu casa, donde estás, Dios está ahí contigo y te unas, le busques con tu boca, con tus palabras, te unas a nuestra oración, pero también si tú tienes algo personal que Dios te guíe a interceder con libertad, hacelo. Y este clima, unidos cada uno desde nuestras casas en oración, y el poder de Dios se va a manifestar, porque su poder te está respaldando, como decía la palabra, su victoria está sobre ti, su bendición, su ayuda en todo tiempo, en todas circunstancias. Amén. Oramos entonces. Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra poderosa que nos enseña, que nos ilumina, que nos instruye, que nos muestra, que nos revela quién eres tú y también nuestra identidad en ti, Señor. Nos acercamos a ti, Padre querido, para presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades y también para interceder, Señor, porque tomamos esa victoria, tomamos esa autoridad que tenemos en tu identidad como hijos tuyos, Señor. Amén. Sabiendo que la oración de fe puede mucho, que hay poder y que muchas cosas cambian a través de la oración de tu pueblo. Queremos primeramente darte gracias. Gracias porque tú has sido fiel, tú estás con nosotros, tú nos sostienes. Gracias por cada bendición que tenemos cada uno de nosotros. Tu paz, tu ayuda, tu fidelidad, los alimentos, la salud, el sustento. Señor, por tu presencia, por tu paciencia con nosotros y tu misericordia día tras día renovándose. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por nuestro país. Gracias, muchas gracias, Señor. Porque en tu gran misericordia, esta plaga, Señor, no nos ha azotado como otras naciones. Y con toda humildad nos humillamos delante de ti y te pedimos que por favor, Señor, ahora que están empezando a reactivarse las actividades, en tu misericordia, esto siga sosteniéndose, esta paz
este bienestar, esta salud, esta protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que el corazón de los uruguayos se vuelva a ti. Te pedimos por la salvación de todos los uruguayos que todavía hoy no te conocen o te han rechazado porque no saben lo que hacen. Te pedimos, Dios de misericordia, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que vuelvan a escuchar tu palabra, vuelvan a leer aquel folleto que les dieron, vuelvan a leer aquella Biblia que dejaron de lado, vuelvan a buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que en Uruguay haya un gran avivamiento con hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed del Espíritu Santo, hambre y sed de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que tú, Señor Jesucristo, seas glorificado, tu nombre sea glorificado, que la iglesia avance en contra de las corrientes de este mundo que tienden a echar a la iglesia y a tu palabra para atrás, pero que en Uruguay la iglesia crezca con nuevos creyentes, Señor, con hijos nuevos, para la gloria de tu nombre. Tú lo puedes hacer, no hay nada imposible para Dios. Señor, revocamos ese precepto que dice que el Uruguay es ateo, que el Uruguay es laico. Y en el nombre de Jesús pedimos que eso cambie, que el Uruguay sea un país donde el Evangelio crezca, donde los corazones son abiertos y receptivos, donde los uruguayos no tengan prejuicios en volverse a ti, Señor, con libertad. En el nombre de Jesús, Señor, envía tus ángeles, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Te pedimos por el gobierno uruguayo, dale sabiduría, dale dirección, dales consejo, que sean humildes delante de ti para entender tu voz y obedecerte para el bien del país, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que los que están enfermos se sanen. En el nombre de Jesús te pedimos por la niñez que esta semana ha retomado las clases, por los jóvenes, los adolescentes. Dios, ayúdales, porque esto es totalmente diferente a lo que se ha vivido antes. En el nombre de Jesús pedimos que los niños puedan seguir avanzando y superar todo trauma, Señor. Te pedimos por nuestra oración que haya trabajo para los hombres, las mujeres, para los jóvenes, que se abran, Señor, fuentes laborales. Señor, como hijos tuyos, intercediendo por nuestro país, te lo pedimos. Todos aquellos que están desocupados, Señor, haya una fuente de trabajo y que las personas te pidan y busquen en ti, Señor, y entiendan que tú eres el que da todas las cosas. Te pedimos por nuestro país que haya seguridad y haya paz, que toda cosa oculta, todo crimen, toda cosa horrenda de las tinieblas, todo pecado, todo delito, Señor, salga a luz y vengan tiempos donde la justicia prevalezca, Señor, y el mal retroceda. Señor, esto no es una utopía. Si tú ayudas, si tú estás detrás, si tú traes luz y bendición sobre nuestro país, esto es posible y lo creemos, Señor. Te pedimos por las iglesias, por el reinicio de las actividades, guía a las autoridades, guía a los pastores, guía a cada congregación, danos sabiduría para que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú levantes líderes y obreros capacitados para colaborar y cooperar y seguir avanzando como iglesia tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga un mover de libertad, de unción, de visión renovada para que la iglesia pueda adaptarse y avanzar en estos nuevos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos por cada petición que han presentado nuestros hermanos. Te pedimos por Teo, ese niño. Nos unimos y nos ponemos de acuerdo para pedirte que tú le sanes, sana su sangre, fortalece sus glóbulos rojos, Señor. Amén. Quita toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Pedimos sanidad sobre Teo en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, por Gastón y Catherine.
Bendice ese matrimonio, prospera su trabajo, ábrele puertas laborales, sorpréndelos, muéstrale que tú les amas, Señor, y quieres ser parte de su vida, no solamente trayendo un buen trabajo, Señor, solvencia, sino también trayendo salvación y victoria sobre todas las áreas, como hablábamos hoy, Padre. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestra hermana Laura. En el nombre de Jesús, bendícela, que esa presión sea regularizada. Trae sanidad sobre ella. En el nombre de Jesús. Te pedimos por la salud de Bélgica y Víctor Hugo. Los bendecimos y pedimos que tú les bendigas con sanidad, salud y bienestar, Señor, en este tiempo de invierno. Sea tu presencia y tu poder sobre ellos. En el nombre de Jesús. Te pedimos por las personas que están con situación de calle. Dios, poderoso Dios, provéeles de tu compañía, de tus ángeles, de siervos tuyos que les alcancen lo que necesitan, abrigo, alimento, pero sobre todo, vuelve sus corazones a ti. Sé, Señor, que si ellos se vuelven a ti, ellos salen de la calle, Señor. Ayúdales a buscarte. Aquellos que están con adicciones, Señor, alcoholismo, drogas, los que están en depresión por vivir en esas circunstancias. Y te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ángel, que nos ha enseñado a hacer visible esta situación, interceder, Señor. Escucha su clamor y ese amor como Él ora por todas estas personas, porque Él sabe lo que es haber pasado eso y haber salido, Señor. Que otros puedan tomar esa misma decisión. Te pedimos por los que están enfermos de cáncer, que tú traigas sanidad, que te busquen y puedan ser sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre amado, por trabajo y salud sobre la vida de Mauricio, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, abre puertas, Señor, trae sanidad y te pedimos por sanidad, Señor, sobre mi mamá, mi papá, sana allí la pierna de mi padre, las articulaciones de mi mamá, Señor. Tú eres nuestro sanador, tú traes sanidad a nuestra vida, como decía la canción que cantamos. En ti confiamos, nuestra vida está en tus manos, Señor, y yo no sé qué otras peticiones tienen mis hermanos allí en sus casas, pero nos unimos a ellos, Señor, en fe, en el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, ese poder de resurrección, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que le resucitó, está operando en nuestras vidas también, y no hay nada imposible para ti, y tu palabra dice que al que cree todo le es posible, Señor, así que nos unimos a las peticiones de nuestros hermanos en sus casas, Señor, nos unimos en fe, en clamor, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos que se ha conectado hoy, que estamos conectados a ti, Señor, conectados a la iglesia, unidos, dependiendo de ti, Señor, recibiendo de ti esa fuente de vida, esa fuente, Señor, que trae solución, que trae dirección a cada circunstancia personal, cotidiana, difíciles, complicadas. No hay nada en lo que tú no quieras ayudarnos, intervenir y resolver, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, nos unimos a ellos y declaramos que tú lo haces, tú eres poderoso, tú eres fiel, tu amor, tu gracia es suficiente. Gracias, Padre. Ponemos nuestras familias en tus manos, nuestros hijos, los nietos, en el nombre de Jesús, Señor amado, los ancianos de la iglesia, Dios Todopoderoso, las ancianas. Padre amado, todo aquel que en este momento esté teniendo una dolencia, Dios, tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús, trae sanidad sobre tus hijos. Dios poderoso, Dios bueno, Dios fiel. Señor, aquellos hermanos que están con situaciones jurídicas, Señor, trancadas, complicadas. Padre, te pedimos que envíes ángeles, que se haga justicia, que se resuelvan las situaciones.
No hay nada imposible para ti y toda nuestra vida está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos que toda situación familiar conflictiva, todo matrimonio, toda situación de padres e hijos con conflictos, trae tu paz sobrenatural, Señor Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Dios poderoso, Dios de milagros. Gracias, Señor, porque no vemos al Espíritu Santo, pero sí vemos tu mover, vemos las cosas que haces. Y tú estás presente, tú estás obrando y trabajando en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que haces y seas tú obrando, Señor, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Suple a cada uno lo que necesita, Señor. Haya provisión en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, suple a tus hijos, suple a tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Bendito Gloria a eres, Dios. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Hemos estado hablando además de estar orando y todo eso, hemos estado hablándole a la iglesia acerca de la vida de Victoria, como resultado básicamente de haber nacido de nuevo. Ahora yo quiero hablar unas palabras porque mientras estábamos orando sentí esa inquietud en mi corazón. Aquellas personas que tal vez estén allí mirando o vayan a mirar en algún momento este video y digan, bueno, pero yo no he pasado por esa experiencia de la salvación de mi alma o del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que eso? ¿Cómo puede suceder esto en mi vida? Todo tiene que ver con el mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de amor, de misericordia, de bondad de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y lo entendemos y tomamos una decisión de aceptar lo que el Evangelio nos desafía y actuamos en lo que el Evangelio nos desafía, entonces ocurren todas estas cosas de las que estábamos hablando recién, todos estos milagros, ¿verdad? De nuestra salvación y de nuestra redención. Y yo simplemente, porque ya queremos ir terminando también, quiero leerte un par de versículos que están en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Él dice lo siguiente a la iglesia de Roma, le dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Esto es un resumen, ¿verdad? De lo que es el Evangelio. El Evangelio nos habla de nuestra incapacidad de andar junto con Dios, quien es santo y en quien no hay pecado. Y el Evangelio nos habla de que Jesucristo, al morir en la cruz, toma la culpa de nuestros pecados y sufre sobre él el castigo de la justicia de Dios sobre el pecado de los hombres. Y al hacer esto, Jesús abre la puerta, la posibilidad para que quienes crean en Él
que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que crean en Él y que estén dispuestos a vivir una vida de obediencia a Dios, entonces reciban la salvación y el perdón de sus pecados. A través de la fe y del arrepentimiento recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es en lo que vos tenés que meditar, en lo que tenés que leer en la Biblia, y en lo que en algún momento vas a tener que decidir si aceptarlo o no. Y si tomás la decisión de aceptar como cierto estas palabras que el Evangelio te están diciendo, entonces tenés que tomar el acto voluntario. No lo puedo hacer yo por vos, tenés que hacerlo vos por vos mismo, de invocar a Jesús como Señor y Salvador sobre tu vida. Entonces, en ese momento, el nuevo nacimiento y tantas otras cosas más que son parte de la salvación y la redención van a estar sucediendo sobre tu vida, y todas estas bendiciones, cosas buenas que Dios hace con nosotros, que recién estuvimos hablando, van a ser parte de tu experiencia también. ¿Está bien? Entonces quería simplemente aclarar eso para aquellos que no son parte de la iglesia hoy, pero bueno, ahí está el camino para alcanzar esa vida victoriosa a través de Cristo. Amén. Cristo es ese camino abierto para que puedas pasar por Él y obtener una vida diferente, una vida eterna, salvación, comunión con Dios. Amén. Y bueno, nos vamos despidiendo. Saludamos a Marcela, a Mario, a sus niños que están allí saludando. Qué bueno, desde Colonia. bendiciones. Y a la iglesia hacerles acordar, mañana 15 horas vamos a estar reuniéndonos en el templo para tener esta jornada de limpieza y de reparaciones menores. Llevar tapaboca, sin tapaboca no podemos entrar, por favor. Y también mantener el distanciamiento social, evitar los abrazos y los contactos. Está bien, hagamos las cosas bien y todo va a andar bien. Sí, tenemos que entender eso, que dentro del protocolo que nos van a dar, así como en las escuelas, tenemos que respetarlo, ¿verdad? Así que bueno, todas esas cosas tenemos que aprender a practicarlas. Es un paso intermedio, no es lo que hacíamos antes, no es como ahora que no nos estamos reuniendo, es algo intermedio. Así que... Exacto. Y bueno, invitarte, además de mañana, miércoles, el jueves nos vamos a estar reuniendo a las 21 horas a través de este medio online para poder estar teniendo un nuevo encuentro del Club de Lectura, donde vamos a estar leyendo el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos capítulo 7, y lo vamos a estar comentando aquí juntos, y nos encantaría mucho de que vos puedas aportar también tus comentarios en la transmisión, así nos vamos enriqueciendo todos juntos con los diferentes aportes. Amén. Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Mauricio, quédate tranquilo, tenemos leña, tenemos todo. Vamos a avivar el Ahora fueguito. avivamos el fuego y tenemos varias frazadas también. No, estamos bien y damos gracias a Dios, y sé que ustedes también, y damos gracias a Dios por eso. Un abrazo, Dios te bendiga. Dios los bendiga, nos vemos.